Millonaria pilla a jardinero pobre celebrando su cumpleaños solo. Lo que hizo después te hará llorar. ¿Alguna vez te has sentido invisible? Como si tu existencia no importara a nadie en este mundo. Hugo Sánchez conocía ese sentimiento mejor que nadie. A sus 30 años, este jardinero vivía en la más absoluta pobreza y soledad, trabajando de sol a sol en los jardines de una mansión que jamás podría llamar hogar. El día de su cumpleaños, mientras todos celebraban sus vidas rodeados de amor y alegría, él se encontraba completamente solo, con un pedazo de pastel que había comprado con las monedas que juntó durante semanas. Lo que no sabía era que alguien lo observaba desde la ventana de aquella mansión, y lo que esa mujer millonaria haría a continuación no solo cambiaría su vida para siempre, sino que revelaría un secreto que conectaba sus destinos de una manera que ninguno de los dos podría haber imaginado. Esta es una historia que te hará llorar, reflexionar y creer nuevamente en la bondad humana. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir te tocará el corazón de una forma que jamás olvidarás. El sol de la tarde comenzaba a descender sobre la Ciudad de México, pintando el cielo con tonos dorados y naranjas que contrastaban brutalmente con la realidad de Hugo Sánchez. Sus manos callosas, marcadas por años de trabajo duro, temblaban ligeramente mientras sostenía una pequeña vela sobre un pedazo de pastel que apenas cabía en su palma. Era el 23 de septiembre, su cumpleaños número 30, y por 8º año consecutivo lo celebraba completamente solo en aquel jardín que cuidaba con tanto esmero. Hugo se sentó en el viejo banco de madera, escondido entre las rosas rojas y las orquídeas moradas que él mismo había plantado. Su macacao azul de mezclilla estaba cubierto de parches, algunos cosidos a mano con hilo que no hacía juego, otros ya comenzando a deshilacharse nuevamente. Las manchas de tierra cubrían cada centímetro de la tela gastada, y el sudor del día de trabajo se mezclaba con el polvo en su rostro bronceado, a pesar de su físico fuerte y musculoso. Resultado de años de trabajo físico intenso, Hugo se veía derrotado. Sus brazos definidos y sus hombros anchos contrastaban con la tristeza profunda que habitaba en sus ojos cafés. Aquel pedazo de pastel había costado 45 pesos, 45 pesos que había ahorrado moneda por moneda durante casi 2 meses, guardándolas en una lata oxidada debajo de su colchón en el cuartito miserable donde vivía. No era un pastel especial, solo un trozo de pastel de 3 leches que la señora de la panadería del barrio le había vendido con una sonrisa compasiva cuando le explicó que era para su cumpleaños. La vela blanca que ahora sostenía la había encontrado en la basura de la mansión días atrás, todavía en buen estado, apenas usada. «Feliz cumpleaños, Hugo», se susurró a sí mismo con voz ronca por la emoción contenida. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos mientras encendía la vela con un cerillo que guardaba en el bolsillo de su macacao. La pequeña llama bailaba con la brisa de la tarde, proyectando sombras temblorosas sobre su rostro sucio de tierra. Mientras miraba aquella vela consumirse lentamente, los recuerdos inundaron su mente como un río desbordado. Recordó su infancia en un pequeño pueblo de Oaxaca, cuando su madre todavía vivía y le preparaba buñuelos caseros para su cumpleaños. Ella siempre decía: «Mijo, aunque seamos pobres, siempre habrá algo dulce para celebrar que estás en este mundo». Esas palabras ahora resonaban en su corazón como un eco doloroso de un tiempo que jamás volvería. Su madre, María Guadalupe, había muerto cuando él tenía 18 años. Cáncer de estómago que nunca pudieron tratar porque no tenían dinero para los hospitales caros. La vio apagarse día a día, consumirse como aquella vela, mientras él se sentía completamente impotente. Después de su muerte, Hugo se quedó completamente solo en el mundo. No tenía hermanos. Su padre los había abandonado cuando él era apenas un bebé, y no conocía a ningún otro familiar. Desesperado y sin rumbo, Hugo había llegado a la Ciudad de México hace 8 años, con solo una mochila raída y 200 pesos en el bolsillo. La ciudad inmensa lo había tragado como a miles de otros soñadores que buscaban una vida mejor. Durmió en las calles durante semanas, comió de la basura, sintió el frío penetrante de las noches en el pavimento, hasta que un día, debilitado por el hambre, se desmayó frente a una enorme mansión en Polanco. Fue ahí donde conoció a don Ernesto, el antiguo jardinero de la propiedad.
un hombre de 70 años con corazón de oro que lo encontró tirado en la acera. Don Ernesto no solo lo ayudó a recuperarse, sino que le enseñó el oficio de jardinería y le consiguió trabajo como su asistente durante 4 años. Hugo aprendió todo sobre plantas, flores, tierra y vida. Don Ernesto se convirtió en el padre que nunca tuvo, en el amigo que siempre necesitó, pero la vida, cruel como siempre había sido con Hugo, le arrebató también a don Ernesto. Un infarto fulminante mientras podaba los rosales hace 4 años. Hugo lo encontró tendido entre las flores, con las tijeras de podar todavía en la mano y una expresión de paz en el rostro. Desde entonces, Hugo había quedado como el único jardinero de la mansión, heredando no solo el trabajo, sino también la soledad absoluta que ahora lo consumía. La señora Laura García, dueña de la mansión, era una mujer distante y fría. Hugo apenas la veía, y cuando lo hacía, ella ni siquiera lo miraba a los ojos. Para ella, él era invisible, solo un empleado más que mantenía sus jardines perfectos. Le pagaban 3,000 pesos a la semana, dinero que apenas le alcanzaba para pagar la renta de su cuartucho en Nesa, comer lo mínimo necesario y comprar las herramientas que necesitaba para el trabajo. Hugo vivía en una habitación de 3 metros por 3 metros en un edificio destartalado, donde el agua corriente era un lujo que solo tenían algunas horas al día. Compartía un baño mugriento con otras 15 personas. Su colchón estaba lleno de resortes rotos, que se le clavaban en la espalda cada noche. No tenía televisión, ni refrigerador, ni estufa. Cocinaba con una parrilla eléctrica vieja que le habían regalado. Su ropa entera cabía en una bolsa de plástico. No tenía amigos, no tenía familia, no tenía a nadie. Los domingos, su único día libre, Hugo se quedaba en su cuarto mirando el techo agrietado, contando las manchas de humedad, preguntándose si su vida tendría algún sentido. Había momentos en que la desesperación lo invadía tanto que pensaba en simplemente dejarse ir, en desaparecer como si nunca hubiera existido, pero algo dentro de él, quizás la voz de su madre o el recuerdo de don Ernesto, lo mantenía aferrado a la vida. Pide un deseo, Hugo, se dijo a sí mismo, tratando de sonreír a través de las lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas. Dejando rastros limpios sobre su rostro sucio, cerró los ojos con fuerza, apretando los párpados hasta que le dolieron. ¿Qué podía desear? Dinero, amor, familia. Todo le parecía tan lejano, tan imposible. Finalmente, con voz quebrada por la emoción, susurró: «Solo deseo no sentirme tan solo. Deseo que alguien, aunque sea una sola persona en este mundo inmenso, me vea realmente. Que alguien sepa que existo, que importo, que mi vida tiene algún valor». Las palabras salieron de su garganta como un ruego desesperado al universo. Sopló la vela con delicadeza, viendo cómo la pequeña columna de humo se elevaba hacia el cielo teñido de naranja. La cera derretida había comenzado a caer sobre el pastel, mezclándose con el dulce. Hugo tomó el pequeño pedazo entre sus dedos sucios y le dio una mordida. El sabor dulce de las 3 leches se mezcló con el sabor salado de sus lágrimas. Era el mejor y el peor cumpleaños al mismo tiempo, porque resumía perfectamente su existencia. Momentos de dulzura efímera ahogados en un océano de soledad. Lo que Hugo no sabía era que en ese preciso momento, Laura García lo observaba desde la ventana de su oficina, en el 2.º piso de la mansión. Sus ojos verdes, normalmente fríos y calculadores, se habían abierto con sorpresa genuina al presenciar aquella escena. Su mano derecha, cubierta de anillos de diamantes, se había llevado instintivamente a su pecho, donde su corazón latía con una fuerza inusual. Laura había estado revisando documentos financieros cuando el movimiento en el jardín captó su atención periférica. Al principio pensó que Hugo estaba tomando un descanso, algo que nunca había visto hacer en 8 años, pero cuando vio la vela, el pequeño pedazo de pastel y finalmente las lágrimas corriendo por el rostro de aquel hombre, algo dentro de ella se quebró. Por primera vez en años, Laura realmente vio a Hugo, no como el jardinero invisible que mantenía sus flores perfectas, sino como un ser humano. Observó sus manos callosas y sucias, sosteniendo aquel pedazo miserable de pastel como si fuera el tesoro más preciado. Notó los parches en su ropa, las manchas de tierra, el cansancio en su postura a pesar de sus músculos fuertes, pero sobre todo, vio la soledad absoluta en sus ojos, una soledad que ella conocía demasiado bien,
Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Laura también. Ella, con toda su fortuna, con su mansión de 2000 metros cuadrados, sus autos de lujo, sus empresas millonarias, se dio cuenta en ese momento de que compartía algo fundamental con aquel hombre pobre que lloraba en su jardín. Ambos estaban profundamente, dolorosamente solos. Laura tenía 34 años y había construido un imperio empresarial desde cero. Heredó una pequeña empresa de su padre y la convirtió en un conglomerado que valía millones de dólares. Pero ese éxito había tenido un precio altísimo. Había sacrificado relaciones, amistades, amor, familia. Su matrimonio había terminado en divorcio hace 5 años, porque su esposo no soportó vivir con una mujer que amaba más su trabajo que a él. No tenía hijos. Había elegido su carrera sobre la maternidad. Sus padres habían muerto en un accidente automovilístico hace 3 años, y desde entonces no había vuelto a celebrar ningún cumpleaños, ninguna festividad. La mansión enorme donde vivía se sentía como una tumba de lujo, habitaciones vacías, silencio sepulcral, eco de sus pasos en los pasillos de mármol. Tenía empleados que venían y se iban, pero ninguna conexión real con ningún ser humano. Comía sola, dormía sola, vivía sola. Su riqueza material contrastaba brutalmente con su pobreza emocional, mientras observaba a Hugo limpiarse las lágrimas con el dorso de su mano sucia. Laura sintió algo que no había sentido en años: empatía genuina, conexión humana, el deseo profundo de hacer algo significativo por alguien más. Su corazón, que había estado congelado por años de enfocarse solo en números, ganancias y pérdidas, comenzó a derretirse. Hugo terminó su pedazo de pastel y guardó cuidadosamente la vela consumida en el bolsillo de su macacão. Se limpió la cara con la manga sucia y se levantó del banco, estirando su espalda dolorida por las horas de trabajo. Miró a su alrededor, a los jardines perfectos que cuidaba con tanto amor. Las rosas estaban en plena floración, las orquídeas brillaban con salud. Cada planta, cada árbol, cada flor mostraba el cuidado meticuloso que él les brindaba. «Al menos ustedes me necesitan», les dijo a las plantas con una sonrisa triste. «Al menos aquí mi trabajo importa, aunque yo no importe». Recogió sus herramientas, tomó la manguera para regar las plantas una última vez antes de irse y comenzó su rutina de cierre del día. Laura se apartó de la ventana, pero la imagen de Hugo celebrando solo su cumpleaños estaba grabada a fuego en su mente. Se sentó en su escritorio de caoba italiana, pero no pudo concentrarse en los documentos que tenía enfrente. Las cifras en los papeles se volvieron borrosas mientras las lágrimas finalmente escaparon de sus ojos. Lloró por primera vez en años, lloró por Hugo, lloró por ella misma, lloró por todo el dolor y la soledad que ambos cargaban. En ese momento, Laura tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. No sabía exactamente qué haría, pero sabía con certeza absoluta que no podía quedarse de brazos cruzados. Aquel hombre que cuidaba sus jardines con tanto amor merecía ser visto, merecía ser valorado, merecía saber que su existencia importaba. Se levantó de su escritorio con determinación y bajó las escaleras rápidamente. Sus tacones de diseñador resonaban en el mármol mientras se dirigía a la salida trasera que daba al jardín. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de nerviosismo y urgencia que no había sentido en años. Tenía que hablar con Hugo, tenía que hacer algo, lo que fuera, para aliviar aunque sea un poco el dolor que había visto en sus ojos. Pero cuando llegó al jardín, Hugo ya se había ido. La verja lateral estaba cerrada, las herramientas guardadas en su lugar, las mangueras enrolladas perfectamente. Solo quedaba el silencio del atardecer y el aroma dulce de las flores que él cuidaba con tanto esmero. Laura se quedó parada en medio del jardín, sintiendo una frustración profunda por haber reaccionado demasiado tarde. Caminó hasta el banco donde Hugo había estado sentado. Ahí, sobre la madera vieja, encontró el pedazo de tela que él había usado como servilleta y pequeñas migajas del pastel. Laura se sentó en ese mismo banco, en el mismo lugar donde Hugo había llorado, y por primera vez en años se permitió sentir completamente el peso de su propia soledad. El cielo se había tornado de un color púrpura profundo. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Laura cerró los ojos y, sin planearlo, hizo algo que no había hecho desde que era niña. Pidió un deseo a la primera estrella de la noche,
por favor, susurró al universo, dame la oportunidad de hacer algo bueno, algo real, algo que importe de verdad. Esa noche, Laura no pudo dormir. Daba vueltas en su enorme cama king size, entre sábanas de seda egipcia que costaban más de lo que Hugo ganaba en un mes, pero se sentía profundamente incómoda. La imagen de Hugo soplando aquella vela solitaria se repetía una y otra vez en su mente como una película en bucle. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus lágrimas, veía sus manos sucias sosteniendo ese pedazo miserable de pastel, veía la resignación y el dolor en su rostro. A las 3 de la madrugada, Laura se levantó y fue a su oficina. Encendió su computadora y comenzó a buscar información sobre Hugo. Se dio cuenta con vergüenza de que ni siquiera sabía su apellido completo, ni dónde vivía, ni nada sobre su vida más allá de que era su jardinero. Buscó en los archivos de recursos humanos hasta que encontró su expediente de empleado. Hugo Sánchez Ramírez leyó en voz alta. 30 años de edad. Nacido en San Bartolomé Quialana, Oaxaca, dirección, Avenida Texcoco número 342, apartamento 10, Nezahualcóyotl, Estado de México. Laura buscó la dirección en Google Maps y lo que vio la horrorizó. El edificio era un bloque de concreto gris, deteriorado, con ventanas rotas y basura acumulada en la entrada. La zona se veía peligrosa incluso en las fotos satelitales. Continuó leyendo el expediente. Contacto de emergencia. Ninguno. Familiares, ninguno. Salario, 3,000 pesos semanales. Antigüedad, 8 años. Las palabras ninguno resonaron en su mente como campanas de muerte. Hugo no tenía a nadie, literalmente a nadie en este mundo. Laura sintió una punzada de culpa tan fuerte que le quitó el aliento. Por 8 años, este hombre había trabajado para ella. Había transformado su jardín en un paraíso de flores y plantas. Había estado ahí día tras día y ella nunca, ni una sola vez, ni se había molestado en conocerlo, en preguntarle cómo estaba, en verlo como un ser humano. Para ella había sido invisible, un simple empleado más, pero había algo más en el expediente que llamó su atención. Una nota escrita a mano por don Ernesto, el antiguo jardinero. Hugo es un muchacho extraordinario. Tiene un don especial con las plantas, como si pudiera entender lo que necesitan solo con mirarlas, pero sobre todo, tiene un corazón noble a pesar de todo el sufrimiento que ha vivido. Merece una oportunidad en la vida. Por favor, cuiden de él cuando yo ya no esté. Las lágrimas volvieron a los ojos de Laura. Don Ernesto había visto en Hugo lo que ella había sido incapaz de ver. El viejo jardinero, con su sabiduría simple y su corazón grande, había reconocido el valor de aquel joven, mientras ella, con toda su educación y supuesta inteligencia, lo había ignorado completamente. Laura cerró el expediente y se quedó mirando por la ventana de su oficina hacia el jardín oscuro. Las luces del jardín iluminaban las flores que Hugo cuidaba con tanto amor. Cada rosa, cada orquídea, cada planta era un testimonio del trabajo y la dedicación de un hombre que había sido invisible para ella. En ese momento, Laura supo exactamente qué tenía que hacer. No sería algo simple, no sería algo pequeño. Hugo merecía más que un gesto superficial de caridad. Merecía ser visto, ser valorado, ser reconocido por todo lo que era y todo lo que hacía. Y Laura, por primera vez en años, sintió un propósito genuino que iba más allá de las ganancias empresariales y el éxito financiero. Tomó una libreta y comenzó a escribir un plan. Pasó el resto de la noche investigando, haciendo llamadas a pesar de la hora, movilizando recursos. Si iba a hacer esto, lo haría bien, lo haría completo, lo haría de una manera que realmente transformara la vida de Hugo. A las 6 de la mañana, cuando los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar la ciudad, Laura tenía un plan completo. Estaba exhausta pero energizada de una manera que no había sentido en años. Tenía un propósito que iba más allá de ella misma, algo que realmente importaba. Se dio una ducha rápida, se vistió con un traje elegante pero sencillo y esperó. Sabía que Hugo llegaba todos los días a las 7 de la mañana. Por primera vez en 8 años, Laura estaría ahí para recibirlo personalmente. Hugo caminó las 15 cuadras desde la parada del metro hasta la mansión, como lo hacía todos los días. Sus piernas musculosas estaban acostumbradas a la caminata, pero esta mañana se sentían especialmente pesadas. La tristeza del día anterior
Todavía pesaba sobre sus hombros como un saco de cemento. Había dormido mal, soñando con su madre, con don Ernesto, con todas las personas que había amado y perdido. El día estaba nublado, amenazando lluvia. Hugo apretó su mochila raída contra su espalda, donde llevaba su almuerzo del día, 2 tortillas con frijoles y una manzana que estaba comenzando a ponerse café, que era lo que le había quedado después de pagar la renta de la semana. Cuando llegó a la entrada de servicio de la mansión, se sorprendió al ver que la puerta estaba abierta. Normalmente tenía que usar su llave. Pensó que quizás algún otro empleado había llegado temprano. Entró con cuidado dejando su mochila en el pequeño cuarto de herramientas, donde siempre la guardaba. Se dirigió al jardín para comenzar su rutina de riego matutino, pero se detuvo en seco cuando vio a alguien parado junto al rosal principal. Era la señora Laura García, su jefa, la dueña de la mansión. Hugo sintió un pánico inmediato. En 8 años, ella nunca había estado en el jardín a esa hora. Algo debía estar mal. Tal vez había cometido algún error. Tal vez lo iba a despedir. «Buenos días, señora García», dijo Hugo con voz temblorosa, quitándose instintivamente su gorra raída en señal de respeto. Mantuvo la mirada baja, como siempre hacía con ella. «Buenos días, Hugo», respondió Laura con una suavidad en la voz que él nunca había escuchado antes. «¿Podemos hablar un momento?» El corazón de Hugo comenzó a latir con fuerza. Definitivamente lo iba a despedir. ¿Qué había hecho mal? Repasó mentalmente su trabajo de los últimos días, tratando de encontrar algún error, alguna falla. Sus manos comenzaron a sudar, sus piernas temblaban ligeramente. «Sí, señora, por supuesto», respondió con la voz apenas audible. Laura lo miró realmente por primera vez. Notó cómo mantenía la cabeza baja, cómo sus manos apretaban nerviosamente la gorra, cómo todo su cuerpo irradiaba miedo y sumisión. Le dolió darse cuenta de que ella había contribuido a crear esa dinámica. Ya hacerlo sentir tan inferior, tan invisible. «Hugo, por favor, mírame», dijo Laura con suavidad. Hugo levantó la vista lentamente, temeroso de lo que vería en los ojos de su jefa, pero lo que encontró lo dejó completamente descolocado. Los ojos de Laura no mostraban enojo ni desprecio, mostraban algo que parecía amabilidad, preocupación genuina. Hugo parpadeó confundido, preguntándose si estaría malinterpretando la situación. «Ayer fue tu cumpleaños, ¿verdad?», preguntó Laura. Hugo se quedó completamente helado. ¿Cómo sabía ella eso? Nunca le había mencionado nada personal a nadie en la mansión. Su mente corría tratando de entender qué estaba pasando. «Yo sí, señora», respondió finalmente, su voz apenas un susurro. «Te vi ayer», confesó Laura, y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. «Te vi celebrando solo, con ese pedacito de pastel y esa vela. Te vi llorar, Hugo, y me rompiste el corazón». Hugo sintió que el mundo se detenía. Su primera reacción fue vergüenza absoluta. Ella lo había visto en su momento más vulnerable, más patético. Sintió que quería que la tierra lo tragara, desaparecer, dejar de existir. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos también. «Lo siento mucho, señora», dijo Hugo con voz quebrada. «No debía hacer eso en horas de trabajo. No volverá a pasar. Por favor, no me despida. Este trabajo es todo lo que tengo». «¿Despedirte?». Laura se acercó a él y, para sorpresa absoluta de Hugo, tomó sus manos sucias entre las suyas perfectamente cuidadas. «Hugo, no te voy a despedir. Todo lo contrario. Quiero pedirte perdón». Hugo levantó la vista bruscamente, completamente confundido. Perdón, la señora millonaria Laura García le estaba pidiendo perdón a él, el jardinero pobre. «¿Perdón por qué, señora?», preguntó, genuinamente sin entender. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Laura. «Perdón por no verte durante todos estos años. Perdón por tratarte como si fueras invisible. Perdón por no darme cuenta de que eres un ser humano con sentimientos, con necesidades, con una historia. Perdón por ser tan ciega, tan fría, tan indiferente a tu existencia». Hugo comenzó a llorar también, las lágrimas corriendo libremente por su rostro mientras trataba de procesar las palabras que estaba escuchando. Nunca en toda su vida alguien le había pedido perdón por algo así. Nunca alguien lo había visto realmente, reconocido su humanidad de esa manera. «Señora, yo no sé qué decir», tartamudeó Hugo. «No tienes que decir nada». Laura apretó sus manos con ternura. «Solo quiero que sepas que te vi».
Hugo, realmente te vi. Vi tu dolor, tu soledad, pero también vi tu dignidad, tu fuerza, tu corazón noble. Y me di cuenta de algo fundamental. Tú y yo no somos tan diferentes. Ambos estamos solos en este mundo. Ambos cargamos dolor. Ambos necesitamos ser vistos. Hugo no podía creer lo que estaba escuchando. La señora Laura García, la mujer millonaria que vivía en esa mansión enorme, estaba diciéndole que estaba sola también. Parecía imposible. Pero señora, usted tiene todo, dijo Hugo con voz temblorosa. Tiene esta casa hermosa, dinero, éxito. Y sin embargo estoy tan sola como tú, interrumpió Laura. Mi casa está vacía, Hugo. No tengo familia, no tengo amigos verdaderos, no tengo a nadie que me vea como algo más que una empresaria exitosa. Mi riqueza material no puede llenar el vacío que siento aquí. Se tocó el pecho, justo sobre el corazón. Hugo la miró con asombro. Por primera vez, veía a Laura García no como su jefa inalcanzable, sino como un ser humano que sufría igual que él. La conexión entre ellos en ese momento fue profunda, visceral, como si dos almas solitarias finalmente se hubieran reconocido mutuamente. Quiero hacer algo por ti, Hugo, continuó Laura, no por caridad, no por lástima, sino porque mereces ser valorado. Mereces tener una vida digna. Ayer pediste un deseo, ¿verdad? Hugo asintió, sorprendido de que ella supiera eso también. Deseaste que alguien te viera, que tu vida importara, dijo Laura. Pues quiero que sepas que tu deseo se ha cumplido. Yo te veo, Hugo Sánchez, te veo y quiero ayudarte a construir una vida mejor. Laura llevó a Hugo a su oficina, un lugar donde él nunca había estado. Hugo miraba todo con asombro, los muebles de lujo, los cuadros caros en las paredes, la vista espectacular de la ciudad desde las enormes ventanas. Se sentía completamente fuera de lugar con su ropa sucia y remendada, en medio de tanta elegancia. Siéntate, por favor, dijo Laura señalando un sillón de cuero. Hugo vaciló. Señora, voy a ensuciar su mueble. No me importa, respondió Laura firmemente. Los muebles se pueden limpiar. Esto es más importante. Hugo se sentó con cuidado en la orilla del sillón, todavía inseguro de qué estaba pasando. A Laura se sentó frente a él, no detrás de su escritorio como haría un jefe con un empleado, sino de igual a igual. Hugo, quiero saber todo sobre ti, comenzó Laura. Quiero conocer tu historia, de dónde vienes, qué has vivido, no como tu jefa, sino como alguien que se preocupa de verdad. Y así, por primera vez en 8 años, Hugo habló, al principio con voz temblorosa y llena de dudas, pero gradualmente con más confianza. Hugo compartió su historia. Le contó sobre su infancia en Oaxaca, sobre su madre amorosa que hacía milagros con lo poco que tenían. Le habló del dolor de verla morir sin poder hacer nada, de quedarse completamente solo a los 18 años. Le relató su llegada a la Ciudad de México, las noches durmiendo en la calle, el hambre que lo consumía, la desesperación que casi lo lleva a quitarse la vida. Le habló de don Ernesto, el ángel que apareció cuando más lo necesitaba, que no solo le dio trabajo, sino que le dio una razón para seguir viviendo. Don Ernesto era como un padre para mí, dijo Hugo con voz quebrada. Me enseñó todo lo que sé sobre plantas y jardines, pero más que eso, me enseñó que todavía había bondad en el mundo, que todavía valía la pena vivir. Las lágrimas corrían por su rostro mientras continuaba. Cuando murió sentí que perdía a mi familia por segunda vez. Desde entonces he estado completamente solo. Laura escuchaba con atención absoluta, las lágrimas también corriendo por sus mejillas. Cada palabra de Hugo resonaba en su propio corazón. Cada dolor que él describía encontraba eco en sus propias heridas. ¿Sabes qué es lo más difícil de estar solo?, preguntó Hugo, mirándola directamente a los ojos. No es la pobreza, no es el trabajo duro, no es siquiera el hambre, es la sensación de que podrías desaparecer mañana y a nadie le importaría. Es despertar cada día sabiendo que no importas para nadie en este mundo inmenso. Es celebrar tu cumpleaños con un pedazo de pastel barato, porque nadie más va a celebrarte. Es vivir sabiendo que eres completamente prescindible. Las palabras de Hugo golpearon a Laura con la fuerza de un trueno. Eran exactamente los mismos sentimientos que ella había estado enterrando durante años bajo capas de trabajo, éxito y dinero. La única diferencia era que Hugo había tenido el valor de admitirlos en voz alta. Mientras ella los había negado hasta ese momento,
Lo sé, susurró Laura. Lo sé exactamente porque yo siento lo mismo, Hugo. Cada maldito día siento lo mismo. Hugo la miró con asombro renovado. Ver a esta mujer poderosa, elegante, exitosa, admitiendo que sentía el mismo vacío que él era algo que jamás habría imaginado. Mi esposo me dejó hace 5 años, comenzó Laura, necesitando compartir su propia historia también. Me dijo que me había convertido en una máquina, que amaba más mi trabajo que a él. Y tenía razón. Elegí mi empresa sobre nuestro matrimonio, sobre la posibilidad de tener hijos, sobre todo lo demás. Pensé que el éxito llenaría ese vacío, pero solo lo hizo más grande. Laura se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín que Hugo cuidaba. Mis padres murieron hace 3 años, accidente automovilístico. Iba a visitarlos ese fin de semana, pero cancelé porque tenía una junta importante. Nunca llegué a despedirme de ellos. Desde entonces no he celebrado nada. No he visto a nadie. No he permitido que nadie se acerque. Me encerré en esta mansión como en una prisión de lujo. Se volvió hacia Hugo, su rostro mostrando toda la vulnerabilidad que había estado escondiendo. Y ayer, cuando te vi celebrando tu cumpleaños solo, vi mi propio reflejo. Vi lo que me he convertido, una mujer sola, amargada, encerrada en su propio dolor. Pero también vi algo más en ti, Hugo. Vi dignidad, vi fuerza, vi un corazón que todavía puede sentir a pesar de todo el sufrimiento. Y eso me despertó. Hugo se levantó del sillón y caminó hacia ella. Por primera vez, no se sentía como el empleado inferior hablando con su jefa millonaria. Se sentía como un ser humano conectando con otro ser humano que sufría igual que él. Señora Laura, dijo con voz suave pero firme, usted no está sola, no más, porque ahora nos tenemos el uno al otro. No sé exactamente qué significa eso, pero sé que algo cambió ayer. Cuando usted me vio, cuando realmente me vio, también me salvó porque por primera vez en años sentí que importaba para alguien. Laura tomó las manos de Hugo entre las suyas nuevamente. Y tú me salvaste a mí también, Hugo. Me mostraste lo que me había convertido. Me abriste los ojos a mi propia soledad. Pero más que eso, me diste un propósito real por primera vez en años. ¿Qué quiere decir?, preguntó Hugo. Quiero ayudarte, Hugo, pero no de la manera típica, no solo dándote dinero o mejorando tu salario. Quiero darte las herramientas para que construyas una vida real, una vida que valga la pena vivir, y en el proceso, tal vez yo también pueda reconstruir la mía. Laura lo llevó de vuelta al sillón y se sentó junto a él. He estado pensando toda la noche. Investigué sobre ti, sobre tu vida, sobre dónde vives, y tengo una propuesta que hacerte. Hugo la miraba con una mezcla de esperanza y miedo. Su vida había sido tan dura que le costaba creer que algo bueno pudiera pasarle. Primero, comenzó Laura, vas a dejar ese cuarto horrible en Nesa. Tengo una casa pequeña que era de mis padres en Coyoacán. Ha estado vacía desde que murieron. Quiero que vivas ahí sin pagar renta. Hugo abrió los ojos con asombro. Señora, no puedo aceptar. Espera, no he terminado, interrumpió Laura con una sonrisa. Segundo, vas a estudiar. Don Ernesto escribió en tu expediente que tienes un don especial con las plantas. Quiero que estudies horticultura, paisajismo, todo lo que necesites para convertir ese don en una profesión real. Yo pagaré tus estudios. Las lágrimas comenzaban a formarse en los ojos de Hugo nuevamente. No podía creer lo que estaba escuchando. Tercero, continuó Laura, tu salario se triplicará a partir de hoy. Pero no solo eso. Cuando termines tus estudios, quiero que seas el director de un proyecto nuevo que tengo en mente. Crear jardines comunitarios en zonas marginadas de la ciudad. Lugares donde la gente pueda cultivar sus propios alimentos, tener espacios verdes, belleza en medio de la pobreza. Hugo ya no podía contener las lágrimas. Lloraba abiertamente, su cuerpo temblando por la emoción. ¿Por qué?, logró preguntar entre sollozos. ¿Por qué haría todo esto por mí? Laura también lloraba, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Porque ayer me demostraste algo fundamental, Hugo. Me demostraste que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su corazón. Tú, sin nada material, cuidas este jardín con un amor que yo, con toda mi riqueza, nunca he sido capaz de dar a nada. Tú solo y sufriendo, todavía tienes la capacidad de sentir, de soñar, de desear ser visto. Mereces tener una vida digna, Hugo, y yo necesito hacer esto.
Necesito conectar con algo real, con alguien real. Hugo se levantó bruscamente y, para sorpresa de ambos, abrazó a Laura. Fue un abrazo desesperado, lleno de años de dolor, soledad y anhelo de conexión humana. Laura se quedó rígida por un segundo, sorprendida, pero luego correspondió el abrazo con la misma intensidad. Dos almas solitarias encontrándose finalmente. Dos personas que habían estado invisibles el uno para el otro, ahora conectadas profundamente. Permanecieron así por varios minutos, llorando en los brazos del otro, liberando años de dolor contenido. No había nada romántico en ese abrazo, era algo mucho más profundo. Era reconocimiento mutuo, era validación, era la certeza de que ninguno de los dos estaría solo nunca más. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían los ojos rojos e hinchados, pero también había algo diferente en sus rostros, esperanza, una chispa de esperanza que ninguno había sentido en años. «Hay algo más», dijo Laura, limpiándose las lágrimas. «Algo que necesito que entiendas, Hugo. Esto no es caridad. No te estoy haciendo un favor porque me das lástima. Te estoy ofreciendo esto porque creo genuinamente en ti, porque veo tu potencial, porque sé que con las oportunidades correctas puedes hacer cosas increíbles, pero también lo hago por mí, porque necesito esto tanto como tú. Necesito sentir que mi vida tiene un propósito más allá de acumular dinero». Hugo asintió, entendiendo perfectamente lo que ella quería decir. «Señora Laura, no sé cómo agradecerle». «No tienes que agradecerme nada», lo interrumpió Laura. «Y por favor, no me llames señora. Llámame Laura, solo Laura». «Laura», repitió Hugo, probando el nombre en su boca. Se sentía extraño, íntimo, como cruzar una barrera que había existido durante 8 años. Pero también se sentía bien, se sentía correcto. Los siguientes días fueron un torbellino de cambios. Laura cumplió cada una de sus promesas con una eficiencia que solo alguien acostumbrado a manejar empresas millonarias podía tener. La casa en Coyoacán fue limpiada, amueblada con cosas sencillas pero dignas, y preparada para que Hugo se mudara. Cuando Laura llevó a Hugo a ver la casa por primera vez, él se quedó parado en la entrada sin poder dar un paso más. Era una casa pequeña, de una sola planta, con un jardín al frente y otro atrás. No era una mansión, pero para Hugo era un palacio. Tenía 2 habitaciones, una cocina completa, un baño con regadera de verdad, una sala con muebles cómodos. «No puedo, esto es demasiado», dijo Hugo con voz temblorosa. «Es tuyo», respondió Laura firmemente, «por el tiempo que lo necesites, y mira esto». Lo llevó al jardín trasero, que estaba descuidado y lleno de maleza. «Pensé que tal vez querrías convertir esto en tu propio jardín, un lugar donde puedas experimentar, crear, practicar todo lo que vas a aprender». Hugo caminó por el jardín descuidado, sus manos de jardinero ya evaluando el suelo, la luz, las posibilidades. En su mente ya veía lo que podría ser: rosas trepando por las paredes, un pequeño huerto de vegetales, tal vez un árbol frutal. Sus ojos brillaban con una emoción que Laura no había visto antes. «Es perfecto», susurró Hugo. «Es absolutamente perfecto». La mudanza fue simple porque Hugo no tenía casi nada que traer. Su ropa entera cabía en 2 bolsas de plástico, sus posesiones personales en una caja de cartón, una foto de su madre, la lata oxidada donde guardaba sus ahorros, las tijeras de podar que don Ernesto le había regalado y la vela de su cumpleaños que había guardado como recuerdo. Laura lo ayudó a desempacar, y cuando vio lo poco que Hugo poseía, su corazón se encogió, pero no dijo nada. No quería hacerlo sentir mal. En cambio, al día siguiente apareció con ropa nueva para él, pantalones de trabajo resistentes, camisas cómodas, un par de botas buenas para el jardín y también ropa casual para cuando no estuviera trabajando. «No podías seguir usando ese macacao lleno de parches», dijo Laura cuando Hugo protestó. «Necesitas ropa digna, Hugo, ropa que refleje el valor que tienes como persona». Hugo se probó la ropa nueva y se miró en el espejo. Era la primera vez en años que tenía ropa sin remiendos, sin manchas permanentes, sin agujeros. Se vio diferente, más digno, más valioso, pero lo que más lo impactó fue ver el brillo en sus propios ojos, un brillo de esperanza que había estado ausente por tanto tiempo. Paralelamente,
Laura inscribió a Hugo en un programa de estudios de horticultura y paisajismo en una universidad reconocida. Las clases empezarían en 2 meses, tiempo que Hugo utilizaría para ponerse al día con estudios básicos que había dejado incompletos cuando su madre murió. Laura también contrató a un tutor para ayudar a Hugo con matemáticas, lectura comprensiva y otras materias básicas. Hugo estudiaba con una dedicación feroz, determinado a no desperdiciar esta oportunidad que la vida finalmente le estaba dando. Pero lo más importante era el tiempo que Laura y Hugo pasaban juntos en el jardín. Cada tarde, cuando Laura terminaba su trabajo, bajaba al jardín donde Hugo le enseñaba sobre las plantas. Le mostraba cómo cada planta tenía sus propias necesidades, su propia personalidad, su propia forma de comunicar lo que necesitaba. «Mira esta rosa», le dijo Hugo un día, sosteniendo gentilmente una flor roja entre sus dedos callosos. «Parece perfecta, ¿verdad? Pero si miras de cerca, verás que las hojas de abajo están amarillentas. Eso significa que necesita más nitrógeno en el suelo. Las plantas siempre te dicen lo que necesitan, solo tienes que aprender a escucharlas». Laura escuchaba fascinada, no solo por el conocimiento, sino por la pasión evidente en la voz de Hugo. Veía cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de las plantas, cómo sus manos tocaban cada hoja con ternura, cómo se transformaba de un hombre tímido y cohibido en alguien seguro y conocedor. «Es como con las personas, ¿no crees?», reflexionó Laura un día. «También tenemos formas de comunicar lo que necesitamos, pero a veces nadie se molesta en prestar atención». Hugo la miró con profundidad. «Exactamente. Y a veces, cuando nadie nos escucha por mucho tiempo, dejamos de intentar comunicarnos. Nos marchitamos por dentro, como una planta sin agua». Esas conversaciones se volvieron cada vez más profundas. Laura y Hugo compartían no solo conocimientos sobre plantas, sino también sus miedos, sus sueños, sus esperanzas. Laura le contó sobre la presión de manejar una empresa, sobre las decisiones difíciles que tenía que tomar, sobre cómo se sentía atrapada en un mundo de números y estrategias que había perdido todo significado. Hugo le contó sobre sus sueños de niño, de tener una familia algún día, de ayudar a otros que estaban en la misma situación en la que él había estado. Le habló sobre don Ernesto y las lecciones de vida que el viejo jardinero le había enseñado. Don Ernesto siempre decía que las personas son como los jardines, compartió Hugo una tarde mientras podaban juntos los rosales. Algunos jardines son obviamente hermosos, llenos de flores exóticas y árboles frutales. Otros parecen simples malezas, pero si miras más de cerca, si realmente prestas atención, encuentras belleza escondida. La verdadera habilidad de un jardinero no es mantener lo que ya es hermoso, sino encontrar la belleza potencial en lo que otros consideran basura. Laura sintió que esas palabras tocaban algo profundo en su interior. «Y tú eres ese tipo de jardinero, ¿verdad? No solo con las plantas, sino con las personas. Encontraste belleza en don Ernesto cuando era solo un viejo jardinero, y ahora estás encontrando algo en mí, algo que yo misma había olvidado que existía». «Sí, tú encontraste algo en mí», respondió Hugo con voz emocionada. «Cuando todos los demás me veían como invisible, como prescindible, tú me viste. Me diste valor cuando yo pensaba que no valía nada». 3 meses después del cumpleaños de Hugo, Laura organizó una pequeña cena en la casa de Coyoacán. Nada lujoso, nada ostentoso, solo una cena sencilla preparada por ella misma, algo que no había hecho en años. Hugo estaba nervioso mientras preparaba la mesa. Era la primera vez que tenía a alguien como invitado en su nueva casa, la primera vez en años que compartía una comida con alguien que no fuera él mismo. Laura llegó con una botella de vino y un pastel. «Pensé que tal vez deberíamos celebrar tu cumpleaños correctamente esta vez», dijo con una sonrisa. Hugo sintió que su corazón se derretía. «No tenías que hacer esto, Laura». «Quería hacerlo», respondió ella. «Mereces celebraciones, Hugo, mereces que alguien se alegre de que existas». Se sentaron a cenar, una comida simple pero preparada con cariño. Hablaron sobre los estudios de Hugo, sobre cómo le estaba yendo con el tutor, sobre sus planes para el jardín trasero. Laura compartió sus ideas para el proyecto de jardines comunitarios, pidiendo la opinión de Hugo sobre cada detalle. «Quiero que este proyecto sea diferente», explicó Laura. «No quiero que sea solo mi empresa haciendo caridad. Quiero que sea algo real, algo que realmente empodere a las comunidades.
Quiero que la gente sienta lo mismo que tú sientes con las plantas, que tienen el poder de crear belleza, de nutrir vida, de transformar espacios. Es una visión hermosa, dijo Hugo, y sé que lo lograrás porque estás haciendo esto por las razones correctas, no por relaciones públicas o para verte bien, sino porque realmente te importa. Después de la cena, Laura sacó el pastel. Era un pastel simple de 3 leches, como el que Hugo había tenido en su cumpleaños, pero completo, grande, decorado con fresas frescas. Encendió 30 velas y las puso sobre el pastel. 30 velas, dijo Laura, una por cada año de tu vida, cada año que has sobrevivido, que has resistido, que has mantenido tu dignidad a pesar de todo. Estoy orgullosa de ti, Hugo, orgullosa de todo lo que has sido y todo lo que serás. Hugo miraba las velas con lágrimas en los ojos. El contraste con su cumpleaños de 3 meses atrás era casi doloroso. Había pasado de estar completamente solo, con un pedazo de pastel miserable, a estar aquí, en su propia casa, con una amiga verdadera, con un pastel completo, con esperanza en el futuro. No sé qué desear, admitió Hugo con voz temblorosa. Ya tengo más de lo que jamás soñé. Entonces desea algo para alguien más, sugirió Laura. Desea que podamos ayudar a otros a encontrar lo que nosotros encontramos. Propósito, conexión, esperanza. Hugo cerró los ojos, pensando en todas las personas que estaban donde él había estado 3 meses atrás, solas, desesperanzadas, invisibles. Pensó en los niños de las calles donde había dormido, en los trabajadores que apenas sobrevivían como él lo había hecho, en todos los que necesitaban ser vistos. Deseo, dijo Hugo con voz firme, que podamos crear un mundo donde nadie sea invisible, donde cada persona, sin importar su situación económica, sepa que importa, que tiene valor, que merece dignidad y amor. Sopló las velas, y Laura aplaudió con lágrimas corriendo por sus mejillas. Cortaron el pastel juntos, cada uno sosteniendo el cuchillo, un símbolo de su nueva asociación, de su propósito compartido. Mientras comían el pastel, Laura le entregó a Hugo un sobre. «Ábrelo», lo animó. Dentro había documentos legales. Hugo los leyó con dificultad. Todavía no era muy bueno leyendo textos complejos, pero entendió lo suficiente para quedarse sin aliento. «Es la escritura de la casa», explicó Laura. «Está a tu nombre ahora, es tuya, Hugo, completamente tuya». «Laura, no puedo, esto es demasiado». Hugo trataba de procesar lo que estaba viendo. «Ya está hecho», dijo Laura firmemente. «Eres mi socio en este proyecto, Hugo, no mi empleado, no alguien a quien le estoy haciendo un favor. Eres mi igual, mi amigo, y mereces tener algo que sea completamente tuyo. Un lugar donde siempre serás bienvenido, donde siempre tendrás un hogar». Hugo se levantó bruscamente de la silla y abrazó a Laura, llorando sin control. «Gracias», repetía una y otra vez. «Gracias, gracias, gracias». Laura lo abrazaba de vuelta, también llorando. «Tú me salvaste a mí primero, Hugo. Me salvaste de una vida vacía, de una existencia sin propósito. Esto es lo mínimo que puedo hacer». Se quedaron así por largo tiempo, 2 personas que 3 meses atrás eran desconocidos viviendo en mundos completamente diferentes, ahora conectados por lazos más fuertes que cualquier relación superficial. Los meses siguientes fueron de transformación para ambos. Hugo comenzó sus clases en la universidad y descubrió que tenía una capacidad natural, no solo para entender las plantas, sino también para aprender teoría científica. Su tutor estaba asombrado de su progreso, de cómo absorbía conocimiento como una esponja seca absorbiendo agua. Laura, por su parte, comenzó a transformar su empresa. Creó un departamento completamente nuevo dedicado a responsabilidad social, enfocado en el proyecto de jardines comunitarios. Contrató a personas apasionadas por el tema, invirtió recursos significativos y comenzó a planear la implementación del primer jardín comunitario. Pero lo más importante era que Laura estaba cambiando como persona. Comenzó a llegar más temprano a casa, pasaba menos tiempo en reuniones innecesarias, delegaba más en su equipo de confianza, pasaba sus tardes en el jardín con Hugo, aprendiendo no solo sobre plantas, sino sobre vida, sobre conexión humana, sobre lo que realmente importaba. Un día, mientras trabajaban juntos plantando nuevas orquídeas, Hugo notó algo. «Laura, ¿te has dado cuenta de que ya no frunces tanto el ceño? Antes siempre parecías preocupada, estresada. Ahora, no sé, te ves más ligera».
Laura se miró en el reflejo de la ventana de la casa. Hugo tenía razón. Las líneas de tensión en su frente se habían suavizado. Sus ojos tenían un brillo que no habían tenido en años. Incluso sonreía con más facilidad. «Tú también te ves diferente», respondió Laura. «Ya no mantienes la cabeza baja, ya no tienes esa mirada de derrota. Te ves esperanzado». «Es porque tengo esperanza», dijo Hugo simplemente. «Por primera vez en años, tengo razones para creer que el futuro puede ser mejor que el pasado». 6 meses después del cumpleaños de Hugo, que había cambiado todo, llegó el día de inaugurar el primer jardín comunitario. Laura había elegido una de las colonias más marginadas de la ciudad, un lugar donde la pobreza era evidente en cada esquina, donde los niños jugaban en calles llenas de basura y los adultos luchaban día a día solo para sobrevivir. El lote baldío que habían transformado era irreconocible. Donde antes había basura y escombros, ahora había bancales elevados llenos de vegetales, árboles frutales jóvenes, flores coloridas y espacios para que la comunidad se reuniera. Hugo había diseñado cada aspecto del jardín, aplicando todo lo que había aprendido, no solo en sus estudios, sino de años de experiencia práctica. La comunidad entera estaba reunida para la inauguración. Niños corrían entre las plantas con emoción. Adultos miraban con asombro lo que antes era un basurero, y ahora era un oasis verde. Había cámaras de medios de comunicación, funcionarios del gobierno. Pero Laura había insistido en que el enfoque estuviera en la comunidad, no en ella. Hugo fue quien dio el discurso principal, hacía 6 meses. Jamás habría podido pararse frente a una multitud y hablar, pero ahora, con la confianza que Laura y sus logros le habían dado, lo hizo con voz clara y fuerte. «Este jardín», comenzó Hugo, su voz resonando en el espacio, «no es solo un lugar para cultivar vegetales, es un lugar para cultivar esperanza. Hace menos de 1 año, yo estaba donde muchos de ustedes están ahora. Vivía en la pobreza, me sentía invisible, pensaba que mi vida no tenía valor, pero alguien me vio, alguien se tomó el tiempo de reconocer mi humanidad, mi dignidad, mi potencial». Miró a Laura, quien estaba parada a un lado con lágrimas en los ojos. «Esa persona me enseñó que el verdadero valor no está en cuánto dinero tienes, sino en cuánto amor puedes dar. Me enseñó que todos merecemos ser vistos, ser valorados, tener oportunidades. Este jardín es un símbolo de eso. Aquí, cada planta importa, cada flor tiene valor, cada vegetal contribuye al todo. Y lo mismo es cierto para cada uno de nosotros». La multitud estaba completamente en silencio, absorta en sus palabras. «Así que les pido que vean este jardín no solo como un lugar para obtener comida gratis, sino como un espacio donde pueden descubrir su propio valor, donde pueden crear belleza, nutrir vida, transformar su comunidad, porque ustedes tienen ese poder, todos lo tenemos, solo necesitamos que alguien nos ayude a verlo». El aplauso que siguió fue ensordecedor. Personas lloraban, se abrazaban, miraban el jardín y luego a Hugo con ojos llenos de esperanza. Laura estaba llorando abiertamente, orgullosa del hombre en el que Hugo se había convertido, del líder que había emergido de aquel jardinero solitario. Después del discurso, mientras la comunidad exploraba el jardín, una anciana se acercó a Hugo. Tenía lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Joven», le dijo con voz temblorosa, «yo he vivido en esta colonia por 40 años. He visto pobreza, he visto dolor, he visto desesperanza, pero nunca había visto algo así. Nunca había visto que alguien realmente se preocupara por nosotros, no para quedar bien en las noticias, sino de verdad». Hugo tomó las manos de la anciana entre las suyas. «Yo vengo de donde ustedes están», le dijo suavemente. «Conozco el dolor, conozco la invisibilidad, y quiero que sepa que usted importa, que su vida tiene valor, que merece belleza y dignidad». La anciana lo abrazó, llorando sobre su hombro. «Dios lo bendiga, joven. Dios lo bendiga por recordarnos que todavía somos humanos, que todavía merecemos cosas hermosas». Laura observaba la escena desde lejos, su corazón tan lleno que sentía que podría estallar. Esto era lo que había estado buscando toda su vida. No ganancias en su cuenta bancaria, no reconocimiento en revistas de negocios, sino esto, impacto real en vidas reales, conexión humana genuina, propósito que trascendía su propia existencia. Al final del día, después de que todos se habían ido,
Laura y Hugo se sentaron en uno de los bancales, mirando el jardín que habían creado juntos. «Lo logramos», dijo Laura con asombro en la voz. «Realmente lo logramos. Lo logramos juntos», corrigió Hugo. «Tú pusiste los recursos, yo puse el conocimiento, pero lo más importante es que ambos pusimos el corazón». Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la paz del atardecer. «¿Sabes qué?», dijo Laura. «Hace un año, si me hubieras dicho que mi vida cambiaría completamente porque vi a mi jardinero celebrando su cumpleaños solo, jamás lo habría creído. Habría pensado que era ridículo. Y si hace un año me hubieras dicho que yo estaría inaugurando jardines comunitarios, dando discursos frente a multitudes y teniendo mi propia casa, habría pensado que era un sueño imposible», añadió Hugo. «Pero aquí estamos», dijo Laura. «Aquí estamos», repitió Hugo. Laura se volvió para mirarlo directamente. «Hugo, quiero que sepas algo. Tú me salvaste la vida, no de manera dramática. No me rescataste de algún peligro físico, pero me salvaste de una vida vacía, de una existencia sin significado real. Me mostraste lo que realmente importa en la vida». Hugo sintió las lágrimas formándose en sus ojos nuevamente. «Y tú me diste una vida que vale la pena vivir. Me diste dignidad, propósito, esperanza. Me viste cuando era invisible». Se abrazaron ahí, en medio del jardín que habían creado, mientras el sol se ponía pintando el cielo de colores dorados y rosados. Dos personas que habían estado perdidas en la soledad, ahora encontradas en su amistad y propósito compartido. Un año después del cumpleaños de Hugo, que había cambiado todo, Laura organizó una celebración especial en el jardín de la mansión, el lugar donde todo había comenzado. En ese año habían inaugurado 5 jardines más en diferentes colonias marginadas, cada uno más hermoso y funcional que el anterior. La celebración fue íntima. Solo las personas más cercanas. Hugo, ahora de 31 años, estaba de pie junto al banco donde había llorado un año atrás. Ese banco ahora tenía una placa que decía: «Aquí comenzó todo, que nunca olvidemos el poder transformador de ver a otro ser humano». Laura trajo un pastel enorme, suficientemente grande para todos los invitados. Tenía 31 velas brillando en la noche. «31 años, Hugo», dijo Laura. 30 años de lucha y un año de transformación. Mereces celebrar cada uno de esos años porque cada uno te trajo hasta aquí. Hugo miró las velas con emoción profunda. «El año pasado deseé que alguien me viera. Ese deseo se cumplió de formas que nunca pude haber imaginado». «¿Qué vas a desear este año?», preguntó Laura. Hugo pensó cuidadosamente. «Deseo que podamos multiplicar este impacto, que cada persona aquí pueda convertirse en alguien que ve a otros, que reconoce su valor, que ayuda a florecer, que podamos crear una cadena interminable de personas viéndose unas a otras». Sopló las velas y todos aplaudieron. Laura sacó entonces una segunda vela, la encendió y la puso en un pequeño pedazo de pastel. «Mi turno», dijo con una sonrisa. «Hace un año dejé de celebrar cualquier cosa, pero Hugo me enseñó que todos merecemos celebrar, todos merecemos alegría». Cerró los ojos. «Deseo seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir conectando. Deseo nunca volver a estar tan ciega como estuve, y deseo que Hugo y yo podamos seguir siendo esa red de soporte el uno para el otro mientras crecemos hacia la luz». Sopló su vela, y Hugo la abrazó fuertemente. «Siempre estaré aquí para ti, Laura, así como tú estuviste para mí». La celebración continuó, llena de risas, historias y esperanza. El jardín que un año atrás había sido testigo de la más profunda soledad, ahora rebosaba de vida y conexión. Mientras la noche avanzaba, Hugo y Laura se quedaron solos en el jardín, mirando las estrellas. «¿Sabes cuál es la mejor parte de todo esto?», preguntó Hugo. Laura lo miró con curiosidad, esperando su respuesta. «Que aprendimos que salvar a alguien también te salva a ti mismo», continuó Hugo. «Que cuando das amor, recibes amor. Que cuando ves a alguien, tú también eres visto. Es un círculo perfecto que se multiplica infinitamente». Laura asintió, sintiendo la profundidad de esas palabras. «Y ese círculo está creciendo cada día, cada jardín que creamos, cada vida que tocamos, cada persona que aprende a ver a otros, todo eso se multiplica». «Exactamente», afirmó Hugo. «Y todo comenzó aquí, en este banco, con un pedazo de pastel y una vela solitaria. ¿Quién hubiera pensado que un momento de tanto dolor
se convertiría en el comienzo de algo tan hermoso. Laura miró el banco, ahora convertido en monumento de esperanza. Los momentos más oscuros a veces son el preludio de la luz más brillante. Solo necesitamos tener el coraje de mantenernos vivos hasta que llegue. Se quedaron en silencio contemplativo, cada uno reflexionando sobre el camino recorrido. El jardín respiraba a su alrededor, las flores meciéndose suavemente con la brisa nocturna, las plantas que Hugo cuidaba testimoniando el amor que había transformado ese espacio y sus vidas. «Tengo algo que confesarte», dijo Laura finalmente, su voz suave pero seria. Hugo se volvió hacia ella, viendo en su rostro que lo que fuera a decir era importante. «Ese día, cuando te vi celebrando solo tu cumpleaños, yo había tomado una decisión». Laura hizo una pausa, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Había decidido que esa sería mi última semana de vida. Estaba tan vacía, tan cansada de existir sin vivir realmente. Tenía todo planeado». Hugo sintió que su corazón se detenía. Tomó las manos de Laura entre las suyas, apretándolas con fuerza. «Pero cuando te vi a ti», continuó Laura, su voz quebrándose, «cuando vi tu dolor reflejando el mío, cuando vi que a pesar de tu pobreza y sufrimiento, todavía tenías el coraje de celebrar la vida, aunque fuera con ese pedazo de pastel miserable, algo cambió. Me di cuenta de que si tú podías encontrar una razón para seguir, tal vez yo también podía». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Laura ahora. «Hugo, tú no solo me diste propósito, me diste la vida misma. Me salvaste sin siquiera saberlo». Hugo la abrazó fuertemente, ambos llorando en los brazos del otro. «Entonces nos salvamos mutuamente en el mismo momento», susurró Hugo. «Yo deseando ser visto, tú necesitando ver algo real. El universo nos puso en el lugar correcto en el momento exacto. Y mira todo lo que ha crecido de ese momento», dijo Laura, señalando el jardín, simbolizando todo lo que habían logrado juntos. 5 jardines comunitarios, cientos de vidas tocadas, una fundación que seguirá creciendo. Todo porque decidimos conectar, porque decidimos vernos el uno al otro. Se separaron lentamente, limpiándose las lágrimas pero sonriendo. «Hay algo más que quiero hacer», anunció Laura. «He estado pensando en crear un fondo permanente, un fondo suficientemente grande para garantizar que el trabajo de los jardines Don Ernesto continúe para siempre, sin importar qué nos pase a nosotros». Hugo la miró con sorpresa. «Laura, eso requeriría una cantidad enorme». «Lo sé», interrumpió Laura. «Por eso voy a donar la mayor parte de mi fortuna personal al fondo, porque finalmente entiendo que el dinero solo tiene valor real cuando se usa para multiplicar amor, para crear oportunidades, para ayudar a florecer». Hugo sintió la magnitud de esa decisión. «¿Estás segura, completamente segura?», afirmó Laura con convicción. «Mi verdadera riqueza no está en mi cuenta bancaria, Hugo. Está en el amor que hemos creado, en las vidas que hemos tocado, en el propósito que hemos encontrado juntos. Quiero asegurarme de que en 100 años, en 200 años, este movimiento todavía esté vivo, todavía esté transformando vidas». Hugo la abrazó nuevamente. «Eso es increíble, Laura. Estás creando un legado eterno». «Nuestro legado», corrigió Laura. «Esto no es mío, Hugo. Es nuestro. Es de todos los que han sido parte de este viaje, y será de todos los que vengan después de nosotros». 2 años después, el proyecto había crecido exponencialmente. 10 jardines comunitarios florecían en diferentes partes de la ciudad. Hugo se había graduado con honores y ahora era el director completo del programa. El fondo que Laura había creado garantizaba que el trabajo continuaría indefinidamente. Pero más allá de los números y los logros, lo más hermoso era la transformación personal que ambos habían experimentado. Laura ya no era la empresaria fría y distante. Había encontrado equilibrio entre trabajo y vida, entre éxito material y riqueza espiritual. Tenía amigos genuinos, conexiones reales, una vida que valía la pena vivir. Hugo, por su parte, se había convertido en un líder respetado, pero nunca perdió su humildad ni su conexión con sus raíces. Seguía trabajando con sus manos en la tierra, conectando con las personas a nivel humano, siendo ese jardinero que veía belleza potencial en todo. En el 3er aniversario del cumpleaños que cambió todo, se reunieron nuevamente en el jardín de la mansión. Esta vez trajeron a alguien especial.
un joven de 20 años llamado Miguel, que Hugo había encontrado en una situación similar a la suya 3 años atrás. «Miguel», dijo Hugo poniéndole la mano en el hombro, «hace 3 años yo estaba donde tú estás ahora, solo, pobre, sintiéndome invisible, pero Laura me vio, y ahora es mi turno de verte a ti, de ayudarte a florecer». Miguel, con lágrimas en los ojos, miraba incrédulo la oportunidad que se le presentaba. Laura sonreía viendo cómo el ciclo se perpetuaba y cómo el amor se multiplicaba. «Y algún día», añadió Laura, «tú harás lo mismo por alguien más, porque esa es la belleza de esto. Nunca termina, el amor que das regresa multiplicado, y luego se vuelve a multiplicar con cada persona que tocas». Esa noche, los 4, Hugo, Laura, Miguel y otros beneficiarios del proyecto, se sentaron alrededor del banco monumento. Hugo miraba las estrellas, pensando en su madre, en don Ernesto, en todos los que habían sembrado semillas de amor en su vida. «Mamá», susurró hacia el cielo, «lo logré. Hice florecer el mundo, como tú dijiste que haría, y no estoy solo. Nunca más estaré solo». Laura tomó su mano y Miguel tomó la otra. Estaban conectados, una cadena humana de amor y propósito. «Don Ernesto tenía razón», dijo Hugo en voz alta. «Las personas somos como plantas trepadoras. Necesitamos algo a qué aferrarnos para crecer. Y cuando nos apoyamos mutuamente, cuando nos vemos y valoramos, podemos alcanzar alturas que jamás imaginaríamos solos». El viento sopló suavemente a través del jardín, moviendo las flores como en una danza, y en ese momento todos sintieron algo, la presencia de aquellos que habían partido, pero cuyo amor seguía vivo, multiplicándose en cada acto de bondad, en cada vida transformada, en cada momento de conexión genuina. «Esto es solo el comienzo», dijo Laura mirando hacia el futuro. «Los jardines don Ernesto se expandirán por todo el país, tal vez por todo el mundo, pero lo más importante no son los jardines físicos, es la filosofía, que todos merecen ser vistos, que todos tienen valor, que todos pueden florecer». Hugo asintió, sintiendo la verdad profunda de esas palabras. Y cada jardín será un recordatorio de que los cambios más grandes a veces comienzan con los gestos más simples, con decidir ver a alguien, realmente verlo. Mientras la noche avanzaba, compartieron historias, risas y sueños. Miguel escuchaba fascinado, viendo en Hugo y Laura la prueba viviente de que la transformación era posible, de que el amor podía cambiar todo. Antes de que terminara la noche, Laura sacó una última sorpresa, una carta. «Hugo», dijo con emoción, «durante meses he estado investigando y encontré algo, o mejor dicho, alguien te encontró a ti». Le entregó la carta. Hugo la abrió con manos temblorosas y comenzó a leer. Era de una mujer llamada Guadalupe Hernández, quien había sido vecina y amiga cercana de su madre en Oaxaca. En la carta, Guadalupe explicaba que había visto un artículo sobre Hugo y los jardines comunitarios. Reconoció su nombre y su historia, pero lo más importante, tenía algo que la madre de Hugo le había pedido guardar para él. «Ella quiere conocerte», explicó Laura. «Quiere darte algo que tu madre dejó para ti antes de morir». Hugo no podía hablar. Las emociones lo abrumaban. Después de todos estos años, una conexión con su madre. Un mensaje del pasado que llegaba justo cuando más lo necesitaba. «¿Cuándo puedo verla?», logró preguntar finalmente. «Mañana si quieres», respondió Laura. «Ya hablé con ella. Está ansiosa por conocerte, por contarte historias sobre tu madre, por darte lo que ella dejó para ti». Esa noche, Hugo apenas pudo dormir. Su mente corría con posibilidades, con recuerdos, con la emoción de conectar con su pasado de una manera que pensó que nunca sería posible. Al día siguiente, Laura llevó a Hugo a conocer a Guadalupe, la anciana, de 75 años. Abrió la puerta de su modesta casa y al ver a Hugo comenzó a llorar. «Eres igualito a tu madre», dijo abrazándolo como si lo conociera de toda la vida. «Los mismos ojos bondadosos, la misma sonrisa gentil». Pasaron horas hablando. Guadalupe compartió recuerdos de María Guadalupe, historias que llenaron los espacios vacíos en la memoria de Hugo. Le contó sobre la fuerza de su madre, sobre su amor inquebrantable, sobre cómo hablaba constantemente de su hijo con orgullo. «Tu madre sabía que iba a morir», reveló Guadalupe finalmente, «y me hizo prometer que si algún día te encontraba, te daría esto». Sacó un sobre amarillento.
Cuidadosamente preservado durante años, Hugo lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había una carta escrita con la letra de su madre que reconoció inmediatamente. Comenzó a leer, las lágrimas corriendo por su rostro. Mi Hugo querido, si estás leyendo esto, significa que Guadalupe cumplió su promesa y te encontró. Significa que sigues vivo, que sigues luchando, que no te rendiste. Mijo, quiero que sepas que lo más grande que hice en mi vida fue ser tu madre. Cada sacrificio valió la pena por verte crecer, por conocer tu corazón puro. Sé que la vida será dura. Habrá momentos en que quieras rendirte, en que sientas que nadie te ve, que no importas. Pero yo te veo, mijo. Siempre te veo. Y donde quiera que esté, seguiré viéndote. Seguiré orgullosa de ti. Algún día, cuando menos lo esperes, alguien te va a ver, alguien va a reconocer tu valor, tu belleza, tu potencial. Cuando eso pase, acéptalo. Mereces ser visto, mereces ser amado, mereces florecer. Y cuando florezcas, mijo, ayuda a otros a hacer lo mismo. Sé la persona que alguien más necesita. Sé la luz en la oscuridad de otros. Te amo eternamente. Nunca estás solo. Tu mamá que nunca te olvida, María Guadalupe. Hugo terminó de leer y abrazó la carta contra su pecho, sollozando. Era como si su madre estuviera ahí mismo, bendiciéndolo, dándole permiso para ser feliz. Laura, que había estado esperando afuera para darles privacidad, entró cuando Guadalupe la llamó. Encontró a Hugo llorando, pero eran lágrimas de sanación, de paz, de conexión recuperada. Ella sabía, sollozó Hugo. Mi madre sabía que esto iba a pasar, sabía que alguien me vería, sabía que yo florecería. ¿Cómo lo supo? Las madres saben, dijo Guadalupe sabiamente. Ven el alma de sus hijos, su potencial infinito. Tu madre vio en ti lo que Laura vio años después, un corazón noble, un espíritu que nutre, una persona destinada a hacer el bien. Hugo miró a Laura con una comprensión renovada. Tú fuiste la respuesta a la oración de mi madre. Fuiste la persona que ella sabía que vendría. Laura tomó las manos de Hugo. Y tú fuiste la respuesta a una oración que yo ni siquiera sabía que había hecho. Tu madre tenía razón, Hugo. Hiciste florecer el mundo, empezando por mi mundo oscuro y vacío. En los años siguientes, Hugo enmarcó la carta de su madre y la colgó en un lugar especial donde pudiera verla cada día. Esas palabras se convirtieron en el norte de su misión, recordándole constantemente por qué hacía lo que hacía. Los jardines Don Ernesto continuaron expandiéndose. 10 jardines se convirtieron en 20, luego en 50. Cada uno era un testimonio del poder transformador de ver a otros, de reconocer su valor, de darles oportunidades para florecer. Miguel, el joven que Hugo había rescatado, se convirtió en otro líder del movimiento. Estudió, creció y eventualmente comenzó a rescatar a otros, perpetuando el ciclo de amor y transformación. La historia de Hugo y Laura se compartió ampliamente, inspirando a miles a buscar formas de ver a los invisibles en sus propias vidas. Se creó un movimiento llamado Te Veo, donde personas se comprometían a reconocer activamente el valor de aquellos que la sociedad ignoraba. 5 años después del cumpleaños que cambió todo, se organizó una celebración masiva. Miles de personas se reunieron, todas tocadas de alguna manera por la historia de Hugo y Laura, por los jardines, por el mensaje de esperanza. Hugo, ahora de 35 años, subió al escenario con Laura. Guadalupe estaba ahí también, ahora de 80 años pero con espíritu vibrante. Miguel estaba junto a ellos, y docenas de otras personas cuyas vidas habían sido transformadas. Hace 5 años, comenzó Hugo ante la multitud. Yo estaba completamente solo, celebrando mi cumpleaños con un pedazo de pastel miserable. Me sentía invisible, sin valor, pero alguien me vio, y ese simple acto de ver cambió todo. Miró a Laura, quien sonreía con lágrimas en los ojos. Aprendimos algo fundamental, que ver a alguien no es solo un acto de bondad, es un acto de transformación mutua, porque cuando ves a alguien, tú también eres transformado. Cuando das amor, recibes amor. Cuando ayudas a florecer, tú también floreces. La multitud escuchaba en silencio absoluto, cada persona sintiendo la verdad de esas palabras. Hoy celebramos más que jardines o programas, continuó Hugo. Celebramos una verdad eterna, que todos, absolutamente todos, merecen ser vistos, merecen saber que importan, que tienen valor, que pueden florecer,
Y cuando vivimos esa verdad, cuando realmente vemos a otros, cambiamos el mundo. Laura tomó el micrófono. Hugo me salvó mostrándome que la vida real no está en lo que acumulamos, sino en lo que damos, que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en vidas transformadas. Y ahora, 5 años después, hemos tocado miles de vidas, pero esto es solo el comienzo. Anunciaron planes para expandir el programa nacionalmente, para crear una red de jardines en cada estado del país. Revelaron el fondo permanente que garantizaba que el trabajo continuaría por generaciones. Pero el momento más emotivo llegó cuando trajeron al escenario el banco original, el banco donde Hugo había llorado 5 años atrás. Lo habían preservado como un recordatorio, como un símbolo. Este banco, dijo Hugo tocándolo con reverencia, representa el momento más oscuro de mi vida, pero también representa el comienzo de la luz más brillante, porque fue aquí donde Laura me vio, fue aquí donde todo cambió. Colocaron el banco en un lugar de honor en un nuevo museo del movimiento, donde miles de personas podrían visitarlo, reflexionar sobre su propia capacidad de ver a otros, de transformar vidas. Esa noche, después de que la multitud se dispersó, Hugo, Laura, Guadalupe y Miguel se sentaron juntos en el jardín de la mansión. He vivido 80 años, dijo Guadalupe, y puedo decir con certeza que ustedes han creado algo verdaderamente especial, algo que vivirá mucho más allá de nosotros. Es el legado de tu amiga, dijo Hugo. Es el legado de mi madre, de don Ernesto, de todos los que creyeron en el poder del amor cuando era más fácil rendirse. Laura agregó, y es el legado que dejaremos para las futuras generaciones, la certeza de que no importa cuán oscuro parezca, siempre hay esperanza, siempre hay alguien que puede verte, y tú siempre puedes ver a alguien más. Miguel, ahora un joven líder seguro de sí mismo, habló, y yo me aseguraré de que este mensaje continúe, de que la siguiente generación entienda que todos tienen el poder de transformar vidas simplemente decidiendo ver a otros. Se quedaron ahí hasta tarde en la noche, bajo las estrellas, rodeados por el jardín que simbolizaba todo lo que habían logrado. Las flores que Hugo había plantado años atrás ahora estaban en plena madurez, hermosas y fuertes, tal como las vidas que habían tocado. Hugo miró hacia el cielo estrellado, sintiendo la presencia de su madre, de don Ernesto, de todos los que habían partido, pero cuyo amor seguía vivo en cada planta, en cada jardín, en cada vida transformada. Lo logramos, mamá, susurró. Hice florecer el mundo, tal como dijiste que haría, y nunca, nunca volví a estar solo. Laura tomó su mano, Guadalupe tomó la otra, y Miguel completó el círculo. 4 generaciones de amor, conectadas por el simple pero profundo acto de verse unos a otros. El jardín respiraba a su alrededor, vivo y vibrante, y en ese momento, todos supieron con certeza absoluta que lo que habían comenzado nunca terminaría, que el amor que habían multiplicado seguiría creciendo, expandiéndose, transformando vidas por generaciones venideras, porque algunos momentos cambian todo, algunas conexiones transforman el mundo, y la historia de un jardinero pobre y una millonaria sola, que se vieron mutuamente en el momento exacto, se había convertido en algo mucho más grande, un movimiento, una filosofía, una verdad eterna. Todos merecen ser vistos, todos tienen valor, todos pueden florecer, y esa verdad seguiría viviendo, multiplicándose, cambiando el mundo, una persona a la vez, un jardín a la vez, un acto de amor a la vez, para siempre.